En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo aquí en Al Pan Pan por el mostrador.cl. Un día en que van a pasar varias cosas, como por ejemplo la declaración de Manuel Monsalve ante la Fiscalía, un día también después de que se decidiera la salida de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, tras la fallida compra de la casa que perteneciera a Salvador Allende. Vamos a estar analizando este nuevo episodio, ¿no es cierto?, que ha opacado, entre otras cosas, un viaje muy interesante y muy importante también desde el punto de vista geopolítico y científico que realizara el presidente Gabriel Boric al Polo Sur. Lamentablemente, este es un hecho que ensució precisamente toda esa travesía. También vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el subsecretario de Educación Superior respecto de los resultados de la prueba PAES, Víctor Orellana, porque queremos analizar lamentablemente no la confirmación de que nuevamente y se mantiene en la misma brecha de hace 10 años respecto de los colegios particulares pagados, que representan apenas el 7% de la matrícula en Chile de jóvenes y niños, niñas que van al colegio, respecto de los públicos y subvencionados. Así es que vamos a estar con ese análisis a fondo, pero ahora nos vamos a detener también, aparte de lo que ya les comentaba, en lo que está haciendo la discusión en el Congreso respecto de la reforma a las pensiones. Y vamos a tomar contacto hasta ahora con el diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Marcos Ilavaca. Diputado, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, un gusto de nuevamente estar contigo. Gracias. Diputado, partamos primero por este chascarro, digamos una chambonada, ya uno no sabe cómo llamarlo, pero a ver, ¿qué pasó exactamente en el caso de la compra fallida a la casa que perteneciera a Salvador Allende? Mira, si hay un caso que nos ha golpeado como partido, ha sido claramente este bochornoso episodio del intento de adquisición de la casa de ambos presidentes de la República. Si recordemos que el gobierno adoptó una decisión política que era cuidar el patrimonio del país, el patrimonio histórico, y obviamente las casas de dos expresidentes de la República son parte de nuestra historia y me parece correcto que el gobierno haya intentado llevar adelante este proceso de compra para cuidarlas, para transformarlas en museos, porque tanto el presidente Allende como el presidente Elwin son parte importante, son figuras trascendentales en la historia de nuestro país. Dicho eso, enmarcándolo, la forma en la cual el Ministerio de Bienes Nacionales llevó adelante la compra es un tema que hasta el momento uno no entiende. Esos documentos pasaron por estudios jurídicos, pasaron por un análisis jurídico respecto al proceso de compra y uno se da cuenta que al final del día, un acto que pudo ser un acto absolutamente atendible, aplaudible, de hecho, si a mí me dicen, ¿sabe qué? Queremos construir el museo, las viviendas de ambos presidentes, uno dijera, oye, qué bien que podamos ir cuidando parte de nuestra historia. Ujú. Pero el proceso fue tan poco prolijo que al final resulta ser un problema que afecta a terceros que no tenían mayor interés en este tema, porque tampoco se van a hacer millonarios la familia del presidente Allende después de esta compra, y afecta también al gobierno. Y esa falta de prolijidad implicó ayer claramente la salida de una ministra de Estado como es la ministra Sandoval. Yo espero de que con esa acción que desarrolla el presidente, el pedir la renuncia, este tema se hubiera zanjado al haber ya desistido en el proceso de compra de la casa del expresidente Allende.
pero siento que a veces el gobierno comete errores no forzados que al final una muy buena idea termina siendo en un verdadero chascarro como fue este caso. Diputado, ¿qué pasó con la Contraloría? Porque hay toda una discusión de si tomó razón, no tomó razón de este decreto, pero a ver que entendamos bien, porque he leído distintas versiones. ¿Qué información tiene usted? Mira, los antecedentes todavía están bastante en la nebulosa. Es una situación bastante opaca hasta el momento, porque tú tienes razón. De hecho, ayer me enteré que el contrato de compraventa ya había sido suscrito en una notaría en Santiago y que estaban los antecedentes para poder llevar adelante la inscripción del conservador de bienes raíces. Entonces creo que el gobierno en este caso tendría que aclarar y entregar todos los antecedentes en términos públicos, porque lo que hemos ido conociendo ha sido antecedentes a través de la prensa eh, la salida de la ministra, donde el gobierno reconoce que efectivamente existió un error y falta de prolijidad en un proceso, te insisto, que yo aplaudo, pero no podemos hacer las cosas de esta manera amateur como se está desarrollando. Diputado, a ver, lo que pasa es lo siguiente, a ver, uno se pregunta, la ministra de Defensa, Maya Fernández, que tiene un porcentaje de propiedad, ¿no? En la casa que perteneció a su abuelo, ¿acaso no sabía que estaba este contrato de compraventa y toda esta, digamos, arremetida del gobierno para comprar esa casa? O sea, yo creo que sí. De hecho, ella para poder vender tiene que Pero por firmar. eso, Entonces, entonces, ¿qué responsabilidad tiene ella en esto? es que ¿sabes lo que sucede detrás de esto? Yo siento que el nivel de desprolijidad es de tal nivel que arrastró a todos los participantes dentro de este proceso. Ella es vendedora. A ella el gobierno le ofreció comprarle la vivienda de la cual ella es heredera, es una comunidad hereditaria. Por lo tanto, todos deben firmar de consumo para poder llevar adelante la compra. Yo esperaría, todavía no he podido conversar con la ministra Maya Fernández, como tampoco con la senadora Isabel Allende, qué fue lo que ocurrió por parte de ellos como vendedores, porque yo creo que ellos de muy buena fe aceptaron poner a disposición la casa de la familia con esta idea de poder llevar adelante la construcción de este museo que rescata la historia de nuestro país. Por lo tanto, también sería interesante poder conocer qué ocurrió en ambos casos. Tenemos hoy día una senadora de la República, una ministra de Estado que también son dueñas y que firmaron esta compraventa, pero te insisto, creo que aquí existió un nivel de desprolijidad, una falta de asesoría jurídica y tú tienes también razón. Sería súper interesante saber qué fue lo que efectivamente revisó la Contraloría. Incluso más, esto, si no me equivoco, y estamos pidiendo los antecedentes, pasó en la discusión de la ley de presupuesto el año pasado. Es decir, esto también se encontraba, de cierta manera, avalado por el presupuesto de la nación. Entonces, espero poder en estos días conocer mayor antecedentes para tener claridad respecto a cada uno de los hechos que ocurrieron. Pero lo que no me cabe la menor duda es que faltó mucha prolijidad en un proceso que tuvo que haber sido lo más prolijo posible, sobre todo cuando estabas tratando de construir la historia de nuestro país con la adquisición de dos viviendas de dos expresidentes que iban a ser destinados como museo de nuestro país. Claro, lo que pasa es que se lo pregunto, diputado, porque uno, digamos, escucha las voces de la oposición que en algunos casos están pidiendo la salida de la ministra Fernández por este hecho. El gobierno ha cortado, algunos dicen por el hilo más delgado, que es la ministra de Bienes Nacionales. ¿Qué cree usted? ¿Aquí hay una responsabilidad que ella debiera asumir también? Mira, yo insisto, yo creo que aquí se afectó y ellas son más bien víctimas de un proceso que tuvo que haber sido lo más diáfano posible, un proceso que tuvo que haber sido lo más transparente posible y haberse desarrollado de la mejor manera posible.
Y cuando se le pide la renuncia a la ministra de Bienes Nacionales es porque esa cartera era la que tenía a cargo el proceso de compra de esta propiedad. La ministra Fernández, te insisto, es parte de una comunidad hereditaria. A ella, o sea, a la comunidad hereditaria se le hizo una propuesta comercial para la adquisición de una casa que está siendo utilizada, si no es una casa que esté abandonada. Existían personas que habitaban la vivienda y que no tenían mayor intención de enajenar esta, pero con la propuesta de transformar esa casa, que tiene un alto valor histórico, en museo, ellos accedieron. Entonces, la ministra Fernández en este caso creo que no tiene ningún tipo de responsabilidad, habrá que estudiar hoy día los antecedentes que la derecha ha planteado y esta incompatibilidad que existiera en términos constitucionales, porque efectivamente esto podría acarrear otro tipo de consecuencias. Claro, solo para cerrar el punto, ¿no es cierto? Efectivamente, digamos que la senadora Isabel Allende había traspasado su parte a la herencia, digamos, tanto de Maya Fernández, entiendo, y a su hermano, si no me equivoco, pero básicamente para dejar claro que en estricto rigor jurídico ella ya no tenía de relación con la propiedad de la casa. Ya, pero para cerrar más aún este tema, diputado, porque lo que ocurre es que todo esto, uno dice como tal, como usted señala, da cuenta de una desprolijidad, o sea, cuando uno compra cualquier cosa, inmediatamente una casa, por supuesto, un bien raíz, uno sabe que tiene que ver un abogado que revise, ¿no es cierto?, la escritura, que no haya una prenda, que no sé, todo lo que tiene que ver con una compra de un bien raíz. Entonces, cómo un gobierno se puede equivocar a este nivel, pues, ¿o no? Yo he dicho exactamente lo mismo que tú has señalado, es decir, el nivel de chascarro, error no forzado, llámenle como le llamen, es de tal nivel que obviamente sale la ministra de Bienes Nacionales, porque cuando yo soy abogado y me tocó desarrollar varias compraventas, lo Ya. primero que uno hace es estudiar todos los antecedentes de la propiedad, se hace un estudio de título, revisa si es que tiene algún tipo de provisión, hipoteca, revisa quiénes son los contratantes, si es que son casados, porque debe suscribir la firma el otro, la señora o el marido, etcétera. Uno hace un estudio jurídico respecto a eso. Y aquí esto tuvo que haber pasado por abogados. Y allí el Ministerio de Bienes Nacional, que era quien tenía a su cargo la compra, tiene un alto nivel de responsabilidad. No le quito responsabilidad también a los abogados de la familia Allende que cometieron también una serie de errores en este caso en particular. No vieron la calidad que tenía la ministra Fernández, no vieron la calidad que tenía la actual senadora Allende y en definitiva generan, te insisto, un problema que nunca tuvo que haber ocurrido y pone en tela de juicio un proceso que, insisto, es absolutamente loable. Así son las cosas que, por ejemplo, la compra de la vivienda del presidente Elwin se mantiene intacta y se lleva adelante. Entonces, el nivel de chascarro, de bochornos, de falta de prolijidad dentro de un proceso que nunca tuvo que haber ocurrido, creo que hoy día significó la salida de una ministra de Estado, una ministra importante del Frente Amplio, y exdiputada del Frente Amplio, y creo que es necesario poder ahondar bien respecto a cómo ocurrió, porque creo que existen espacios de opacidad que serían interesantes poder transparentar. Claro, sumado además, diputado y la vaca, a el otro tema que tiene que ver con el famoso pasaporte, que quedó de tal manera hecho que ahora resulta que no funciona la visa waiver y así vamos con errores no forzados. ¿Cómo ve todo este proceso? Porque hace difícil poder entender cómo el gobierno, sin que no haya, por eso se habla de un error no forzado, sin que el oponente haya generado nada, solo se mete en autogoles, ¿o no? Sí, efectivamente, y lo dije ayer en otro medio, siento que cuando deberíamos estar centrados en temas trascendentales que están pasando hoy día, como es la discusión de la reforma de pensiones, como es los altos niveles de homicidio y la violencia que existe en cada uno de la comisión de delitos, tenemos que estar dando explicaciones por acciones que deberían ser aplaudidas por errores que en definitiva muestran un nivel de amateurismo impresionante.
errores que nunca tuvieron que haber ocurrido, falta de prolijidad y falta de conducción en ciertas carteras, o bien la confianza en elementos técnicos o profesionales que no han estado a la altura del trabajo que se le encomienda. Es decir, si yo trabajo en la generación de un pasaporte de primerísimo nivel y no me preocupo respecto a este tipo de situaciones, cuando yo mandato a la adquisición de una vivienda, que me parece, insisto, aplaudir una obra como esa para poder mantener viva la historia de nuestro país, y hago mal ambas cosas y otras más. Siento que hay algo que no está funcionando de manera correcta y eso hay que poder determinar qué es y obviamente tratar de solucionarlo. No podemos seguir este proceso con error tras error, y yo te podría nombrar dos más. A ver, El, ¿cuál? el el tema de la ISAPRE y el perdonazo de la ISAPRE con los 15 años de facilidad en cuotas, que después todos dijeron, oye, cometí un error, pero el error estos errores tienen consecuencias. Lo que ocurre con la familia Allende respecto a la compra, lo que ocurre con la visa waiver en el tema del pasaporte, lo que ocurre con los chilenos que recibieron este aumento, o sea, este pago en 130 cuotas de 1.000 pesos cada una cuando se le entregó el salvataje a la ISAPRE, o el no haber vislumbrado correctamente el tremendo efecto económico que debe tener la estabilización de los precios de la electricidad con estos aumentos desmedidos que han existido tanto el año pasado como este año, sin prever un sistema, por lo menos, de diálogo mucho más intenso con las empresas eléctricas. Es decir, hay varios temas que Mm. lamentablemente han estado complejizando la acción de gobierno y traslada el problema, un problema que estaba acotado, lo amplifica y terminamos hablando y dando y buscando culpables en uno y otro momento y desviando la atención de la agenda pública respecto, te insisto, a temas que ni siquiera tuvieron que haber sido temas. La Claro, y discusión de del hecho, ISAPRE. Dime. sí, pues. No, y lo que yo le decía, pues imagínese usted la imagen de esta comitiva con el presidente liderando al Polo Sur, y resulta que el presidente, en vez de hablar de la importancia de este viaje, tiene que hablar y dar explicaciones por la fallida compra de la casa de la familia Allende. Bueno, una imagen que vamos a ir seguir analizando. Diputado, necesito que pasemos al otro tema. Diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Marcos Ilavaca, conversando con nosotros a esta hora. Diputado, déjeme preguntarle por lo siguiente, porque ya uno se comienza a perder. ¿En qué estamos? Porque nosotros publicamos hoy día, Carlos Saldivia, nuestro periodista del Mostrador, publica una crónica donde señala que la reforma a las pensiones, cuáles son las nuevas piedras que aparecen en el camino. Y básicamente esto está contenido en cómo se van a financiar el famoso bono tabla para equiparar a los hombres y mujeres, ¿no es cierto? El tema de la garantía, es decir, bono de garantía para ver cómo se les sube a los actuales pensionados, bueno, y en el bono tabla, mujeres y cuidadores o cuidadoras. ¿Dónde está la principal traba desde su punto de vista? Yo siento que hoy día existen varias trabas. Hoy día Ya, esto es un escenario bastante líquido aún, todavía no se, o sea, día a día está cambiando el panorama y se avanza en algo, se retrocede en algo. Pero en lo esencial, hoy día siento de que hace falta un mayor debate nacional respecto a uno de los temas más trascendentales que se está planteando. Y yo te puedo poner otras trabas más. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿quién va a financiar el 2,5% del préstamo? Porque estamos diciendo que para poder mejorar hoy día las pensiones va a existir un préstamo. El tres por claro, ciento va a cuenta de capitalización individual. Entonces yo pregunto, ya, ¿de dónde sale ese 2,5%? No, es que ese 2,5 va a ser el aporte que los trabajadores van a hacer, pero eso se les va a devolver en el plazo de X años. ¿Y sí, quién lo claro, devuelve? Lo devuelve el Estado. Es decir, esto es deuda pública. ¿Tú sabes cuánto del PIB es esa deuda pública? Se calcula más o menos entre 2 o 3 puntos del PIB. El Estado va a volver a pagar esos 2,5 en 30, 40 años más. Estamos endeudando al Estado para 30 años más. ¿Vamos a construir una nueva deuda histórica en nuestro país con ese tema? La discusión respecto al 0,5 para poder equiparar el sueldo de las mujeres y cuidadoras, eh,
¿Es suficiente el 0,5 para poder desarrollar este avance? Yo creo que no. Hoy día las pensiones en nuestro país en cerca del 80% es sustentada en base a la PGU, el pilar solidario que construyó la presidenta Bachelet y la PGU. Entonces, sinceremos las cosas y digamos, ¿sabe qué? Tenemos que mejorar la PGU porque el sistema FP no estamos en condiciones de poder cambiarlo y que siga funcionando tal cual. Porque pareciera que nadie quiere decir, y uno lo conversa, y yo he recibido varias críticas respecto a mi postura sobre el tema de la AFP cuando establezco dos líneas rojas. Una es la modificación de la industria. Dos, que efectivamente el porcentaje vaya a solidaridad inmediatamente, aunque sea por un periodo acotado para poder enfrentar las pensiones de los actuales jubilados. Y lo que interesa al final del día, que el actual jubilado perciba más pensiones. Y ahí me dicen, pero diputados, sí, lo que sucede es que no tenemos los votos, entonces asumamos y hagamos la reforma como venga, que significa un mejoramiento de 30, 50 mil pesos y que salga. Entonces cuando me dice, ¿sabe qué? Que salga como sea, porque va a significar que el gobierno va a poder decir, hicimos una reforma de pensiones porque efectivamente podemos tener una mejora de 50 mil pesos, estoy colocando un número ficticio, Ujú. de 50 mil pesos al final del día, pero esto va a significar la consolidación por 30, 50 años más de un sistema fracasado como el actual sistema de pensiones. ¿Ya? Siento que es una discusión más bien pobre, una discusión más bien que solamente demuestra la incapacidad del sistema político de poner por sobre la mesa los intereses de la ciudadanía y no intereses particulares de grandes grupos económicos, porque aquí lamentablemente el mercado financiero y los grandes grupos económicos son un elemento de presión importante y tienen voceros al interior de estos espacios como es parte importante de parlamentarios de derecha que han sido en esto de una sola línea. Espéreme, Cero sí. modificación. Cuénteme, pero ¿quién está diciendo que se haga a toda costa o como usted lo plantea, ¿no es cierto? Hagamos que salga esto, que suban, espérese, es que hay una parte, una frase que usted dice, que me estoy tratando de encontrarla, espéreme, que usted dice, vamos a construir una nueva, ya, donde usted dice que esto, que se haga como tenga que salir, por ahí anoté la frase. Sí. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que saquemos esta reforma como sea porque hay que sacarla? Mire, muchos parlamentarios del oficialismo me han señalado en diversas conversaciones que no tenemos los votos y tenemos que salir adelante con la reforma de la manera que hoy día se acuerda en el Senado. Punto. ¿Ya? Ya, pero es que eso no es lo Entonces, mismo que salga cualquier cosa, pues. que salga, que al final del día lo que sucede es que son con los mínimos, con las mínimas concesiones que te entregue la derecha en la discusión en el Senado, es como esta debe salir. Entonces, al final del día, tocamos la empresa, a la industria del FP, un poquito, un poquito. ¿Nos hacemos cargo de los diversos temas? No, nos hacemos cargo porque es una discusión compleja. Entonces, estamos sacando con lo mínimo que nos entreguen y hay que sacarle igual, y hay que apoyarle igual, y hay que esperar que en definitiva este aumento del 3 o sea, el aumento que se salga para los actuales jubilados se acepte igual. Porque ¿quién habla hoy día, por ejemplo, de esta diferencia en las comisiones que tienen la AFP? ¿Por qué hay AFP que cobran 0,5% y otras Pero, pero 1,4%? eso no se resuelve con la licitación del stock Pero la licitación de del stock no existe. afiliados. No, porque esto hoy día tiene dos vías. Uno está la licitación del stock inicial de aquellos afiliados nuevos y está la licitación del stock de Esa, pues, los la activos. segunda, Pero en de los eso no hay, activos. pero eso no hay acuerdo. Pero incluso Salvador Valdés, que no vamos a decir que es de Sí, izquierda, ¿no lo es cierto? señaló. Lo ha señalado. No, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no existe acuerdo respecto a eso. Pero la Existe derecha está, no está claro, la derecha, no está por lo clara, menos, no ¿no? está clara. No, si todo esto son discusiones abiertas, que Correcto. efectivamente al interior de la discusión de la comisión no está totalmente zanjado. No está Ya. totalmente zanjado, por ejemplo, el tema y también existe acuerdo dentro de los estudiosos de que la industria también debería ser separada, es decir, lo que es la administración con lo que son los fondos de inversiones.
Tampoco se ha tocado el tema de las comisiones mal llamadas fantasma, que son aquellas comisiones que las AFP ganan producto de los negocios que se hacen con los fondos de inversión que llevan adelante los procesos de, de generación de valor Pero de las pensiones o de los perdone, pero capitalización. diputado y la vaca, usted está entre aquellos que dice que aquí de lo que se trata es que se acaben las AFP, o sea, en la perspectiva, digamos, de que aquí lo que tiene que pasar es que se termine con el sistema de AFP. Con el sistema actual de administradores de fondos de pensiones, sí, se debe terminar. Ya, pero no hay los votos para eso. Pues entonces la pregunta es, hasta, por eso le digo, porque ese es Pero, un anhelo que sí, está claro que pero, no se va a pero, lograr en esta sí, pero conversación. allí existe también acuerdo, no solamente de parte de los expertos, sí, porque se ha señalado con claridad que aquí, hoy día, para poder mejorar el actual sistema, se requiere dividir la industria. La industria no puede seguir funcionando como actualmente está funcionando. Entonces, si vamos a hacer un desarrollo de una reforma cosmética que no va a tocar el actual sistema de la industria del FP, lamentablemente vamos a seguir con un sistema que está fracasado. No es posible, y es parte de lo que muchos dicen, "Oye, si la FP no las vamos a tocar, entonces hagamos lo que podamos sin tocar la Pero, industria. No nos ya, metamos en este tema porque pero no mire, tenemos... Eduardo Engel, director de Espacio Público, me señalaba que o sea, si se logra establecer la licitación no de los nuevos cotizantes, ¿no es cierto?, de stock, sino que de los antiguos cotizantes, lo que va a permitir movilidad, ¿verdad?, lo que va a permitir generar más competencia, no sería necesario, dice él, la división de la industria. Mira, hoy día estamos buscando fórmulas para poder bajar, ojo, la comisión que no está cobrando la FP, pero la industria sigue funcionando tal cual. Claro, eso va a generar el desarrollo de una competencia que puede implicar la rebaja de las comisiones. Pero estamos hablando de una cosa que todos estamos de acuerdo, es decir, las comisiones que cobran algunas administradoras es absolutamente excesiva y no somos capaces de solucionar y buscamos medidas diferentes para intervenir un mercado que es absolutamente difícil de intervenir, no producto de que existe conciencia de que funcionan mal, sino de la presión que implica la modificación de un mercado tan fuerte como el mercado del FP. El Ya, mercado del FP hoy día, para lo único que sirve y donde hemos demostrado que es exitoso, es para darle benzina a un Mercedes-Benz que es el mercado capital de nuestro país. Para eso son un negocio espectacular, porque efectivamente allí funciona correctamente. Eso se traduce en mejores pensiones, eso se traduce al final del día en mejores calidad de vida para la ciudadanía. No, no se traduce. Y hoy día más del 70% de la ciudadanía dice, ¿sabe qué? El actual sistema FP es un sistema fracasado, modifiquémoslo. Pero al parecer en pero, el sistema político esa premisa pero espérenme. no está internalizada. Ya, pero es que escúcheme, lo que pasa es lo siguiente, como tenemos que sacar esto y ya lleva 10 años, primero, lograr el fin de la AFP, usted sabe que eso no se va a lograr. Por lo tanto, es el todo o nada para usted, porque el todo o nada ni siquiera para la derecha. La derecha quiere todo a capitalización individual. Y usted sabe que tampoco tienen los votos, como dijo el presidente, para lograr aquello. Entonces, ¿dónde encontramos el punto intermedio? Y eso es lo que le quiero preguntar, porque usted dice que ¿cómo se va a financiar? Que lo importante es subir las pensiones de los ahora jubilados. ¿Qué pasa? ¿Hay acuerdo para lograr aquello? Y la pregunta que ustedes dejaba pendiente, ¿cómo se va a financiar eso? Es el gran tema y por eso todo está muy expectante respecto a cómo va avanzando el proceso de negociación que día a día ha ido modificándose en el Senado. Pero si no somos capaces, te insisto, de poner sobre la mesa esta discusión y damos por perdido temas que son trascendentales, creo que vamos en un muy mal pie en este Pero proceso. es que sí, Por pero lo es que por mismo, eso, pero es que hay cosas que se pueden ganar y otras que no, pues, diputado. ¿Cuál es la batalla que usted está dispuesto a dar y cuál batalla realmente, como el fin de la AFP, está dispuesto a ceder? mire, yo en lo particular tengo temas y lo he señalado públicamente, el tema de la división de la industria creo que es un tema trascendental, ¿ya? Y yo espero que el gobierno en este tema no baje el tema de discusión y los senadores del oficialismo no lo bajen. El tema del 3% a solidaridad hoy día creo que es fundamental porque no es posible endeudar al Estado eh, generando una nueva
es deuda histórica, porque lo que va a suceder, si es que no somos capaces de solucionarlo ahora, es que vamos a trasladar el problema al Estado para 30 años más, generando una serie de consecuencias que creo que no corresponde. No podemos legislar de esa manera. El tema de la licitación del stock de usuarios activos creo que es una medida interesante que ingresa una modalidad que permite la baja de comisiones, pero creo que es una medida alambicada que busca de manera bastante especial el desarrollar esta rebaja que tuvo que haber sido discutida. ¿Por qué no discutimos eso? Y allí, claro, tú tienes razón, y aquellos parlamentarios que me dicen, y si no tenemos los votos, entonces asumamos que esto es lo que va a salir, ¿ya? Pero creo que si partimos un proceso de discusión política desde esa premisa, cedemos inmediatamente parte importante del proceso de discusión que debería estar sobre la mesa también. Claro, pero como ya se nos va acabando el tiempo, diputado y la vaca, lo que ocurre acá es lo siguiente. Usted sabe que la derecha no va a dar 3 puntos a solidaridad. Eso no va a ocurrir. Entonces, por eso está esta fórmula del 0,5 con cargo a este 6% y Así un es. 2% respecto de este préstamo. Entonces, lo que habría que resolver ahora es cómo se paga ese préstamo, que es el préstamo que hacen los actuales cotizantes a los actuales Actuales jubilados y que jubilados. cuando ellos jubilen se les devuelve. Ese es el tema, porque si no, vamos a decir 10 años más, pues, diputado. Entonces, ¿cómo se Sí. resuelve? Sí, pero sabes que al ¿Mm? final del día pareciera, y esto pasó con la presidenta Bachelet, pasó con el presidente Piñera estaban sin ningún problema 3 puntos en solidaridad, ¿ya? Y al parecer lo que ocurre permanentemente es que es tan fuerte la presión que hacemos la pantomima de que estamos tratando de cambiar las cosas y no las cambiamos. Y por lo mismo yo espero conocer el texto definitivo que venga del Senado con el objeto de también definir cuál va a ser mi postura sobre esto. Pero yo no puedo hoy día decir, ¿sabe qué? Yo voy a aceptar absolutamente porque si es que no hacemos esto no vamos a hacer nada. Es decir, renunciar a lo posible o renunciar a la modificación previo a conocer el texto definitivo. Yo me niego rotundamente al hoy día ceder ante una cuestión que a todas luces debería ocurrir. Si estamos hablando de cuestiones que los técnicos han señalado que en definitiva deberían ocurrir para poder mejorar el sistema actual de pensiones. Y lamentablemente hoy día, por una razón obvia y un dato que está sobre la mesa, que no tenemos los votos, porque la derecha va a seguir defendiendo el actual sistema de AFP, porque efectivamente es un método para poder generar sendas utilidades para el sistema financiero, lamentablemente pareciera que todos tenemos que renunciar. Ya, diputado, vamos a seguir conversando con usted una vez que ya se conozcan más detalles. El diputado del Partido Socialista por la región de Los Ríos, Marcos Vaca, conversando con nosotros aquí en Alpampam por el mostrador.cl. Muchísimas gracias por haber estado en esta oportunidad. Muchas gracias a ti, que tengas un excelente día y Gracias. feliz año. Gracias, igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia. Tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Vamos al corte y al regreso estaremos conversando con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, todos los resultados de la PAES, cuáles son las brechas que ha mostrado y más al regreso. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.